Ok, amigos, hoy vamos a hacer un programa diferente a lo que normalmente hacemos. Hoy quiero hacerles un programa para explicarle todas las terminologías que ustedes están escuchando en la calle, qué significan y cómo usted las puede analizar. Esto no quiere decir que todo lo que digamos aquí sea exactamente como hay que tomarlo. Lo que le estoy dando aquí, hoy, en el día de hoy, lo que estamos hoy ofreciéndoles a ustedes es una explicación exacta de cada una de las terminologías que hay en la calle hasta el momento, de las que se hablan cuando usted ve un video, de las terminologías que nosotros en algún momento podamos utilizar para que usted las entienda. Vamos a comenzar por analizar qué cosa es Nesara Gesara. Esto es una terminología que para muchas personas es algo pues que está en el aire, algo que no existe. Para otras personas es a pie de puntillas lo que está pasando. Entonces, bueno, en un programa de radio que hicimos recientemente yo me referí específicamente con ya un programa que había hecho, dos programas que había hecho aquí anteriormente sobre Nesara Gesara. Nesara Gesara, cuando usted lo busca, no tiene en sí ningún proyecto que usted pueda ver, categóricamente apreciar, con un papel en la mano que usted pueda apreciar, de que alguna vez se firmó o no se firmó. Esto es una cosa que está en el aire, que se refieren muchísimas personas, que se refieren a algunas personas relacionadas con los bancos, otras personas que están financistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a tratar de exponer a ustedes todo lo que hay y es a gusto de ustedes, apreciación de ustedes, lo que ustedes decidan con esta información. ¿Ok? Bueno, vamos allá. Yo lo tengo todo escrito y elaborado para que nos sea más fácil guiarnos en lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces dice, espero sinceramente que cuando lleguemos al final, ustedes comprendan los cómo, cuándo y por qué de cada terminología utilizada en estos últimos tiempos y sobre lo relacionado a este nuevo sistema mundial de desarrollo, no solo económico, sino político y social, que transformará al mundo. Vamos a comenzar por el surgimiento de esta teoría. Vamos a comenzar explicándoles cómo esta teoría llega al público. Es la ley, según su definición, a través de su nombre, que se refiere a la recuperación económica de este país. Vamos a comenzar que por ahí es por donde empezó esta ley, la recuperación económica de este país. Entonces, esta recuperación económica traería una estabilidad económica también, porque si usted quiere recuperarlo tiene que tener una estabilidad en la economía, si no, bueno, volvemos al estado de inflación, según lo que se plantea aquí. Siendo Gesara la otra cara, o sea, Nesara era lo que se pensaba, lo que se propuso hacer en este país, y Gesara lo que sería a nivel global. Entonces, su otra cara para llevarla a nivel internacional. Lo mismo descrito a través de dos nombres, uno nacional y otro internacional. ¿Qué pasa? Que según supuestamente ahora, ya Nesara, pues no es que no exista, sino que Gesara lo absorbió, porque supuestamente va a ser un cambio general y global. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ya lo entendieron esta parte. Ahora vamos a lo siguiente. Pero, ¿quién lo creó? ¿Quién fue quien creó esta idea? Porque esta idea para muchos es una idea utópica, una idea que salió del aire. Yo les voy a decir lo que hay registrado, que quién fue quien lo creó. Según el rastreo del origen, se dice que Herbie Francis Bernard, un profesor y consultor de ingeniería, hizo un estudio económico que lo basaba, en otras palabras, que las deudas en sus diferentes maneras era lo que ponía un freno al crecimiento económico. Por tanto, dijo que se debería reemplazar el income tax por un national sales tax. Propuso abolir el IRS. Sabemos lo que significa el IRS. Cuando se habla de un national sales tax, por ejemplo, hay países como Canadá, que ustedes consideran que es muy progresista en cuanto a la medicina, y otros países que se le suman. Usted no paga taxes cada vez que va a comprar algo, sino usted paga un taxes general y de ahí sale el dinero que se distribuye para los diferentes lugares. Entonces no es que cada cosa tenga un tax, sino que usted paga un tax general y esos taxes pues son los que se distribuyen para la medicina, para determinados proyectos que se pasan. No es un tax del 7%, obvio, de hacer un tax un poco más elevado, pero usted lo paga una vez.
así como cancelar deudas personales, declarar la paz mundial y crear un nuevo proceso de elección del presidente y el Congreso. O sea, estaría hablando de un nuevo tipo de elección, según este profesor, Herbert Francis Bernard, estaría hablando de un nuevo tipo de proceso electoral, no solo para la presidencia, sino para el Congreso, eliminar el IRS. Esto, señores, de eliminar el IRS no es algo que lo inventó él. Esto es algo que siempre ha estado en la mirilla. Y bueno, yo les diría que esto de eliminar el IRS quizás fue lo que le costó al presidente, que ustedes saben, el presidente Kennedy en su momento. Entonces, hasta aquí yo creo que esto les suena familiar. O sea, eliminar el IRS es muy importante para todos, poner un solo tax es muy importante para todos, y lo de las elecciones, ya esto como que lo estamos viendo globalmente nosotros en cada conversación que se tuvo en el año 2020 y anterior. Esto fue algo que ya se habló. Pero hay más cosas que no son asociadas a esto. ¿Qué hizo este hombre para promover su teoría? O sea, él elaboró su teoría, pero no se la presentó a nadie de momento. Dijo, bueno, ¿ahora cómo la voy a presentar al Congreso? Pues le envió al Congreso pensando que sería aprobada inmediatamente. Él pensó que su proyecto, una vez llegado al Congreso, pues iba a ser aprobado inmediatamente. ¿Y qué hizo para ello? Pues imprimió 1000 copias de lo que llamaría, y escuchen bien, Draining the Swamp. Es una póliza de reforma monetaria y fiscal. Así se llamó este librito donde él ponía todo lo que decía, imprimió 1000 copias y la mandó al Congreso. Esto lo hizo en 1996, señores. Ahora, viendo que en el 2000, 4 años después, por eso yo les digo que cuando se habla de que el presidente dice firmó algo en el 99, no tiene lógica porque si no este señor no hubiese hecho esto. En el 2000, viendo que no tenía resultado, lo publicó en la internet abierto al público. Luego publicaría su libro en el 2005, que por cierto fue el año en que murió. Y bueno, si yo no recuerdo mal, creo que fue el año en que murió. Un usuario comenzó a publicar sus cosas a pesar de que utilizaba un seudónimo. Después se supo que esta persona se llamaba China Segund Godwin. Ella dijo que todo estaba listo y aquí es donde empieza el proceso. Esta señora, no quien creó Nesara, sino esta persona, fue quien dijo que todo estaba listo para ser aceptado el 11 de septiembre del 2001, a las 10 de la mañana. Pero, tras la curiosa caída del World Trade Center y del Pentágono, el avión que estrelló en el Pentágono, la data de la computadora y lo llamado fondos de la prosperidad que estaban en el segundo piso desaparecieron. Se dice que la Corte Suprema emitió una orden bajo pena de muerte contra cualquier persona que hablara sobre este tema. Se dice también que muchos altos funcionarios militares quedaron en implantar el sistema, aunque para ello tuvieran que trabajar duro y develar información. Entonces, esto que está aquí se escribió hace aproximadamente 20, 19, 18 años atrás, 15 años atrás. Esto no es nuevo, ya tenemos aquí que su librito lo llamó Limpiemos el Pantano. Y pues su proyecto Nesara, que no salió de una utopía, salió de una persona, un profesor, que se dio cuenta, una persona normal y corriente, que se dio cuenta que las deudas eran lo que llevaban a que un país no avanzara. Entonces, sigo aquí. Algunos dicen que BC firmó supuestamente el inicio de Nesara en noviembre 12 de 1999. Pero por lo que vi, no me pareció nada de eso. Se los cuento nuevamente, ya lo dije en la radio. Se lee, por el contrario, una referencia al sistema económico vigente en aquel entonces, la Reserva Federal, que para el proyecto Nesara que había planteado este profesor no debía estar. Por ejemplo, como la solución a una economía que tenía el país envuelto en una crisis eminente. Lo que sí leemos es un BC, y eso sí se los digo, un BC llamando mucho al señor Pode, ustedes saben, a Pode y mucho, refiriéndose a él todo el tiempo, pero nada más que eso. Ese es el transcript de esta conversación que hubo en el Congreso en ese momento, en 1999.
Ahora, ya tenemos esta historia. ¿Quién creó esta teoría de Nesaras? Fue un profesor, esto no fue ni siquiera a nivel de congreso, ningún congresista lo planteó, esto fue un profesor que dijo que él pensaba que esta teoría, que, o sea, que si se hacía este proceso que él estaba planteando, pues el país iba a ir adelante. Entonces, bueno, como ya tenemos esto, ahora vamos a ir a las puntas, como siempre les digo, todas las puntas que podemos ver. Y yo les voy a intentar hacer a ustedes una descripción de cada uno de los conceptos que hay alrededor de esta teoría de Nesara y Gesara. O más bien una utopía, no sabemos todavía, no sabemos si es una teoría, si es una hipótesis o si es una utopía, porque no sabemos en sí si ya está puesta en función o nunca se va a poner o nadie la leyó. ¿Okay? Escuchemos por qué se hace referencia al septiembre 11 del 2001 y mucho más. Vamos a aprender aquí por qué esto viene o aprender o reafirmar. Es muy común tener en nuestro vocabulario algo que parecía olvidado, un pensamiento de la época de los grandes imperios, el patrón oro, y su importancia para eliminar lo más posible las desigualdades sociales. Estamos hablando de que el patrón oro, para muchas personas lo consideran que fue algo que nunca existió. No, señores, el patrón oro existió en este país. Lo que pasa es que ya nos recordamos, y una de las cosas que yo siempre le digo que un país nunca debe tener es mala memoria. Si tiene mala memoria, pues lo pierde todo. Y nos hicieron perder la memoria. El patrón oro pudiera estar, muchas personas, lo que se plantea con Nesara y Gesara, el patrón oro, pudiera ser algo que la gente pensara, no, esto es socialismo, comunismo. No, porque algunos ven como que, bueno, todo va a ser para bienestar y esto no es así, ¿quién nos va a dar el bienestar? Pero bueno, el patrón oro es el capitalismo conocido por años. El patrón oro es realmente el capitalismo. Eso es lo que es el patrón oro. Ahora, ese capitalismo lo intentaron borrar de la faz de la tierra. Lo están intentando en este país las familias de la élite corrupta. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que todo el mundo tenga un bienestar, que las ciudades progresen, porque si usted progresa, usted se cuestiona, usted tiene más tiempo para cuestionarse. Usted tiene más tiempo para criticar, usted tiene más tiempo para averiguar qué están haciendo ellos con su vida. Entonces, la capacidad de controlarlo a usted, a ellos se les reduce, porque la manera en que ellos tienen para controlarnos a nosotros es precisamente la falta de recursos para vivir, el problema de la escasez económica. Entonces, sin embargo, por otra parte, el comunismo es una utopía de no producción y no individualidades. El patrón oro es una teoría que aborda el mejoramiento económico y social, es estabilidad económica y aumento de los estándares de vida. Según financistas prestigiosos, el comunismo no tendría ninguna lógica. Para aquellos que piensan que el comunismo ya es establecido, el comunismo no está establecido, señores. El comunismo sería, según la teoría que ellos plantean, a cada cual según su capacidad, aquella quien según su necesidad. O sea, que usted quiere un producto porque le hace falta y alguien produce un producto porque tiene la capacidad para hacerlo. Lo ilógico de este proceso es que no siempre los productos tienen el mismo valor y mucho más si usted lo va a meter en el mercado internacional. O sea, cuánta gente... Si a usted le parece que Nesara y Gesara es una cosa utópica, imagínense qué sería un comunismo. O sea, para todos aquellos que dicen que el comunismo está en proceso, el comunismo nunca ha existido. Ni creo que nunca llegue a existir porque es una utopía irrealizable, no funcional económicamente, ni funcional políticamente, ni siquiera socialmente. Comunismo es solo una palabra con una utopía, sin ningún basamento. Para los que no sepan mucho, que a veces algunas personas me discuten, sobre todo si no han vivido en una sociedad socialista como vivimos nosotros, o por lo menos camino al socialismo, como mismo se define Cuba, una sociedad camino al socialismo. ¿Por qué? Porque para llegar al comunismo hay varias etapas. Recuerden que esto se hizo en un país que era feudal y se estaba pasando al socialismo. Por eso había una etapa de transición donde el proletariado supuestamente tomaba el poder, de ahí se iba al socialismo y del socialismo entonces se iba al comunismo en un proceso muy largo que por supuesto nunca se ha dado. El único país que supuestamente llegó al socialismo
a los 60 años fue decapitado totalmente como país y fue la URSS. Y pasó a ser Rusia y los demás países que se independizaron. Bueno, seguimos entonces. En el mundo se marca el paso del patrón oro a fiat, que significa confianza, y se basa en una impresión de dinero sin respaldo. Ahora vamos a explicar qué significan estas palabras para los que nunca lo hayan escuchado. Detrás de todo esto está la avaricia de las familias de la élite, que en su plazo a cumplir con la devolución del oro que tenían en custodia, pues deciden dar un paso hacia atrás como buenos ladrones y para ello utilizan a Nixon, presidente Nixon, con lo que se llamó Nixon Shock. Entonces, con ese Nixon Shock se detuvo el patrón oro en Estados Unidos de América. Nosotros teníamos un patrón oro y en el momento de 1971 Nixon Shock, se dio el Nixon Shock con un discurso que dio Nixon y eliminó lo que se había implantado en 1944 y que llevaba a los países a un desarrollo pues vertiginoso realmente. El mundo iba a muy buen paso y les vamos a explicar ahora por qué. El patrón oro que estuvo vigente desde 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, que son un grupo de resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, y entre el 1 y 22 de julio de 1944 se establecieron las reglas de comercio ante una economía creciente proveniente de Estados Unidos de América. Se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El dólar pasa a ser la moneda de cambio de referencia internacional, todo debido al gran desarrollo productivo que había tenido como resultado de la Primera Guerra Mundial. O sea, los Estados Unidos acrecienta la producción de sus fábricas y ha tenido un desarrollo hasta este momento muy grande. Por tanto, en esta reunión se dice, bueno, este es el país más desarrollado hasta este momento, su dinero tiene todo el respaldo, pues ese es el dinero que vamos a utilizar para el intercambio internacional. Esto fue en 1944, señores, para que tengan una idea. Hay personas que nacieron, todavía están vivas de ese momento, hay personas que nacieron en el 33, en el 32, en el 20 y tanto y están vivas, o sea que vivieron el patrón oro y le debe ser muy, muy, muy serio haberse acercado a este patrón del dinero fluctuante sin control. Entonces, había tenido un resultado de la Primera Guerra Mundial y la caída de otras economías también. Estados Unidos comienza a tener el 51% del Producto Interno Bruto Mundial, con solo el 7% de la población. En el 1944, con la Carta del Atlántico, que se llama así porque se desarrolló en un barco en el Atlántico, en el mar, donde participaron 44 países. Hay que recordar que no todos los países en aquel momento eran independientes, o sea, hay algunos países que iban bajo el nombre de otros. Roosevelt y Churchill hablaron de mares abiertos, desarrollo económico igual. Estados Unidos de Norteamérica establece el cambio del oro a $35 la onza y el mundo entero tuvo que seguir el mismo lineamiento. O sea, la onza de oro pasa a costar $35 la onza y así se establece esta negociación en base al oro. Se pretendía alcanzar una moneda internacional respaldada en oro y los países con déficit podrían pedir un préstamo a 5 años a cumplir o tendrían sanciones y debían probar el desarrollo y compromiso de su economía. Esto estuvo funcionando de maravillas, aunque tuviera críticas que se estaban cimentando. ¿Qué pasaba con los países que quedaban detrás? O sea, ellos podían pedir un préstamo en base al oro, pero no podían echarse los gobernantes el dinero en el bolsillo. Tenían que demostrar que su país está. Por eso es que los países funcionaban. Por eso es que los países iban adelante económicamente. ¿Por qué? Porque ellos pedían el préstamo, pero después tenían que responder. Ellos eran los prestamistas, le decían, ok, yo te presto esta cantidad de dinero, pero, que era el dinero colectivo, pero no nos vas a llevar a nosotros a la quiebra. Tú tienes que devolver este dinero y por tanto para ellos devolverlo y tener productividad en sus países y seguir produciendo, pues tenían que poner en marcha las economías de sus países. No es lo que está pasando ahora. ¿Ok? Así que por eso era también que el patrón oro funcionaba. Entonces,
las críticas se estaban, por supuesto, cimentando. ¿Por qué? Porque esta élite corrupta pues no podía tener el acceso al oro, no lo tenía, y no podía tener tampoco el acceso a hacer cosas que no fueran registradas y informadas, porque no podían robar de la manera en que querían robar. Justamente fue lo que el presidente de la CA visualizó y criticó, que se estaba gestando algo por detrás. Que, por ejemplo, la Reserva Federal no estaba actuando de la manera correcta. La Reserva Federal quería hacer otro tipo de cosas y por eso yo les digo, siempre les digo, por ahí hay una ley que él dictó, cuya ley se refería a imprimir los monedas en base al gobierno, no en base a la Reserva Federal, que es un banco privado. Con la guerra de Vietnam se rompe este ciclo y se comienza a enviar dinero impreso sin respaldo económico en oro, entre otras cosas para desestabilizar las economías. Nixon creó un shock económico impidiendo las conversiones que hasta el momento eran sin restricciones y devaluó el dólar además de un arancel del 10%. La debacle económica no se hizo esperar. Y a partir de ahí comenzaron todas las crisis. En esencia, el dinero no se comienza a medir por su respaldo, sino por la necesidad, y de ahí las inflaciones y crisis. Hay más dinero que riqueza y producciones de riquezas. O sea, hay más dinero que lo que realmente los países están produciendo. Necesitan engañar al pueblo con la falsa impresión de más dinero circulante. Es un proceso óptico de magnificación de una minúscula producción económica. Así es como yo lo llamo. Magnificación de una minúscula producción económica. Le están diciendo a usted que el pueblo, que la producción económica está elevada, vamos a producir dinero, cuando en realidad no es así. No hay nada que se esté produciendo para respaldar este dinero. Este sistema trae economías más débiles y países más pobres por consecuencia. La producción no crece, los dineros internos no valen y usted paga más intereses y tiene más deudas. ¿Recuerdan cuando en el 2001, a raíz de la guerra del Golfo, el presidente de la BEI, que era en aquel momento el presidente de este país, se paró y dijo que los intereses subían entre un 20 y un 21% de lo que usted iba a pagar, lo que significa que si usted tenía una deuda de $500, en vez de pagarla a $100 en cada pago, pagar 5 pagos, usted iba a pagar 6 pagos. Entonces, porque siempre usted tiene que aumentarle, porque de cada 100 que usted paga, 20 son para los intereses y 80 son para pagar su deuda. Entonces, ahora vamos, ya tenemos el concepto este. Ya sabemos que aquí sí existió el patrón oro. No se está hablando, cuando aquí se habla de recuperar el patrón oro, no se está hablando de una utopía, se está hablando de algo que existió, que funcionó, incluso que los financistas dicen que de haber seguido con ese patrón, pues el Producto Interno Bruto de los países hubiese crecido enormemente, no como actualmente se ve, sino mucho más, 3, 4 veces más. Ahora vamos a otro concepto que hace un país rico con el patrón oro. Pues la cantidad de oro o yacimientos de oro, plata, piedras preciosas y otros valores que se sumen a sus arcas. Esto produce economías crecientes y por tanto las economías de sus ciudades son también robustas, porque su dinero está respaldado en el banco y cuando usted paga, la otra persona está segura que puede cambiar ese dinero en oro. O sea, siempre va a haber un oro que justifique el dinero que usted está poniendo en circulación. Ahora, nos vamos a referir a algo muy importante. ¿Por qué escoger el oro? Si cualquier mineral de la tierra pudiera ser, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, el petróleo como intentaron producirlo, diciéndole a usted que las reservas de petróleo se iban a escasear cuando esto no es real? Entonces, ¿por qué el oro? Y ahora vamos a decirles a ustedes por qué el oro. El oro no se crea en la tierra, señores. El oro no hay yacimientos de oro que se puedan volver cada año a crecer el oro. Por eso al oro se le llama aliento de Dios o sudor del sol. No hay en la tierra yacimientos de oro. Esto es cierto, pueden ir a buscar la información donde quiera. No hay yacimientos de oro, sino lugares donde el oro se depositó. Este término trataron de adjudicarlo al petróleo para darle el mismo énfasis, como ya les dije, pero no era cierto. Según se explica hasta ahora, según explican los científicos, pudiera tener otra justificación en el futuro quizás, pero esta es la que hay hasta el momento. El oro llega a la Tierra por la explosión de una estrella, y a este nombre se le llama la supernova. Se supone que meteoritos repletos de oros, fragmentos de esa estrella, llegaron a la Tierra y se diseminaron al chocar con la superficie. Y esto explica bien por qué no se forman
nuevos yacimientos. O sea, que lo que hay es lo que hay. Ahí sí no hay más discusión. Por eso el oro es tan valioso. Pero además, según el Consejo Mundial del Oro, se dice que se ha acumulado en oro 190.040 toneladas métricas, equivalente a 190 millones de kilos de oro, que parece que hay bastante, ¿no? Hay bastante para todos. El oro es un material resistente, muy resistente a la corrosión. No se contamina, no se destruye, ni siquiera el mar puede actuar contra él. Por eso se puede utilizar en la medicina, la estomatología, en muchos equipos electrónicos también se utiliza, en equipos de alta precisión se utiliza mucho. A pesar de ser resistente, es fácil para fundir y maniobrar. El oro se puede deteriorar un poco y aunque no es el mejor metal, es el de más alta puntuación. Su valor es bastante estable. Ahora, ya ustedes tienen el concepto de por qué se escoge el oro. Tienen el concepto, comencemos de lo que, ¿quién creó Nesara? Tienen el concepto de que sí hubo patrón oro en este momento hasta en 1971 y funcionó perfectamente. ¿Y por qué se escogió el oro y no otro mineral? Entonces, bueno, otro material para hacerlo. Ahora, con todo el proceso económico que ustedes tienen claro en cuanto al oro, ahora pasemos, señores, a algo que escuchamos mucho y nos es difícil entender a veces, pero está muy mezclado con lo que estamos viviendo y con lo que estamos viendo. Vamos a tratar de explicar qué es la alianza. Este es otro nombre que yo quisiera que ustedes siempre escuchan y muchos de ustedes, bueno, yo también en un momento me dije qué cosa es la alianza. Como dice la palabra, es una unión muy fuerte, es una unión de sentimientos comunes. Pues en este caso, que se relaciona con la humanidad, vamos a darle una vuelta a la historia, donde encontraremos muchos imperios y familias imperiales, pero por desgracia para ellos y para algunos pueblos que crecieron bajo su sombra, eliminaron los imperios. No quiero decir que no haya que eliminar los imperios, haya que pasar una próxima etapa. Lo que sucede es que estos imperios y dinastías, que le traían en cierta medida, porque utilizaban el oro, porque utilizaban las riquezas, los que lo hacían, por supuesto, había otros que no, que eran muy brutales, pero había unos que sí lo hacían, le trajo mejor vida a todos, sobre todo a aquellos que fueron absorbidos por la creciente ola planificada por las élites. O sea, ellos las élites trataron de eliminar, o sea, trataron y lo lograron, de eliminar estos imperios que eran fabulosamente crecientes en cuanto a territorio, en cuanto a riquezas y todo. Ellos lo trataron de eliminar y lo eliminaron, pero de raíz. Estas élites a las cuales le dieron un nombre como socialismo, comunismo y todo lo que podían inventarle. Poder de proletariado y todo eso que ya sabemos. Fin. Ha habido países que probaron el capitalismo en esencia antes de caer en estas denominaciones, pero hubo otros que no. Pasaron de las garras de, por ejemplo, el sistema feudal, o pasaron de las garras como fue la URSS, o pasaron de las garras de un imperio, una dinastía, a lo que es el socialismo, sin tocar el suelo de la producción capitalista. Ahora vamos a concentrarnos en China, que es este caso específicamente. No la China que nosotros conocemos dominada por el Partido Comunista Chino, no. Esa es la China que está bajo la élite, bajo el control de la élite. Antes de ello había una China imperial, una China súper poderosa, una China donde dominaban los mongoles y la dinastía Ming, hasta que llegó la dinastía Qing, que fue la última dinastía que llegó a China y llegó para rescatar precisamente a la dinastía Ming, que estaba sumida en una guerra, y bueno, llegaron, vencieron y se quedaron. Con la llegada de esto, se incrementó su potencia, convirtiendo el centro internacional de comercio a la China, haciendo Beijing la capital y acelerando con el estímulo el crecimiento de los agricultores. Escuchen esto, de los agricultores. Estimulaban el desarrollo interno de su población y alrededor de los 1600 se enfrentaron incluso holandeses, taiwaneses, aunque ustedes piensan que no, esto fue así, y rusos detrás de sus murallas, porque ellos fueron los que crearon las murallas, y el soldado de terracota que ustedes conocen por ahí, crearon esta muralla, y el conocido ejército de terracotas, bueno, ya se los dije, con la guerra del opio, que eso sí lo trajeron las élites, a finales de los 1800 comienza la decadencia de este imperio. Casualmente, con la aparición de los conceptos de comunismo, socialismo, Marx, Engels, etc.,
y todo manipulado por las élites que ya conocemos. Las traquimañas, por supuesto, sabemos de estos ingleses que son capaces de crear y cómo acostumbran a pervertir las poblaciones que intentan destruir. Ya sabemos que eso fue algo que hicieron aquí. Primero destruyeron agricultura, destruyeron a la juventud, destruyeron con la droga, con todo lo que han tratado de entrar. Ayer lo hicieron con el opio, aquí lo hicieron con otros, pero es lo mismo, es el mismo concepto. En 1911, y esto es muy curioso, señores, presten atención a esto, en 1911 se da la revolución Xinhai, que fue la revolución que destruyó a la dinastía Qing. ¿Y qué pasa en 1911? Pues el 9 de octubre de 1911 se da una explosión en China, en una ciudad que se llama Hankou, una de las 3 ciudades importantes perteneciente a la tríada de ciudades de Wuhan, en el centro de China. Es muy curioso, se los digo, porque pudiera parecer el proceso inverso. ¿Okay? Una explosión que en la ciudad de Hankou, que es una de las tríadas de la ciudad de la gran ciudad de Wuhan, y bueno, pudiera ser que ellos se esté tratando de hacer el proceso inverso para recuperarlo de la misma manera en que ellos lo destruyeron, pues recuperarlo. El 30 de diciembre se instaura la República Popular China. Hubo también un militar chino en este transcurso que trata de implantar nuevamente el imperio a través de la sociedad de la alianza de Sun Yat-sen. El último emperador fue Puyi con 11 años de edad. Volvemos a repetir el 11. ¿Qué es la alianza entonces? Pues la Sociedad Internacional del Dragón Blanco. La Sociedad Internacional del Dragón Blanco, señores, es una sociedad masónica, pero ya lo dice su palabra, blanco, buena. Es una sociedad, y lo digo porque hay muchos masones, no hay que tumbar la teoría completa, hay muchos masones muy buenos. Ustedes tienen masones probablemente en su familia, algunos de ustedes, y saben que puede haber masones que los hay, que son buenos, y hay algunos que no los hay. Depende también de qué denominación de los masones sea y qué punto de la historia van cogiendo, ¿no? Esta Sociedad Internacional de Dragón Blanco se enfrenta completamente a la élite oscura. Ellos presionaron a la paz mundial y la liberación de tecnologías ocultas. Sociedad del Dragón Blanco está compuesta por y ese es otro concepto que ustedes han escuchado, los sombreros blancos, que lo conforman la clase dirigente de los militares y de la inteligencia occidental, servicios de inteligencia y sociedades secretas. Así está descrita la Sociedad del Dragón Blanco. Cuando ustedes buscan información sobre la Sociedad del Dragón Blanco, esto es lo que dice. Está compuesta por los sombreros blancos dentro de la clase dirigente de los militares y de la inteligencia occidental, servicios de inteligencia y sociedades secretas, además de periodistas y gente común. Para quienes les gusta ver la película de los imperios chinos, podrán hacer un paralelismo de esta manera de ellos trabajar a través de la Sociedad Internacional del Dragón Blanco. Fíjense bien, Sociedad Internacional del Dragón Blanco, como ellos siempre han trabajado de una manera. Ellos utilizan a determinadas militares, a determinadas fuerzas que son las que van actuando. Yo les convido, vayan a Netflix y busquen alguna de las películas, a cualquiera de esas que ustedes tienen, y busquen alguna de las películas que tienen que ver con los imperios antiguos chinos. La Sociedad del Dragón Blanco es el segundo grupo asiático más importante. Existe, no es mentira, no es una utopía. La Sociedad del Dragón Blanco existe y está compuesta por antiguos linajes reales que se unen, todas las familias estas de los linajes, y conforman esto. Por ahí hay un Facebook que los tiene, hay varias informaciones. Ahora, ¿qué pasa con Corea del Norte? Lo que sucede es que la relación que tiene Corea del Norte con esto es que esta dinastía Qing viene de Corea. Son los manchú. Y vienen de Corea del Norte. ¿Por qué destruyen a Corea del Norte? Justamente por esto, señores. ¿Por qué hacen Corea del Norte ser un país socialista con esta destrucción? Porque Corea del Norte es la sede de los manchú. Una dinastía súper poderosa. Ellos son súper poderosos, unos grandes guerreros, una gente con una tecnología súper avanzada. Una cosa que les quiero parar aquí un momentico y decirle, muchas personas dicen que el papel billete
surgió en Inglaterra. No es cierto. Desde el año 670 por ahí, antes de Cristo, los chinos habían inventado el papel moneda. Creo que fue, no recuerdo si fue la dinastía Yuan o antes de ello. Crearon el papel moneda porque era muy difícil, o sea, la economía iba creciendo, había muchos cambios, había mucho, ya lo estamos diciendo, las sociedades eran bien desarrolladas en aquel momento, y deciden crear el papel moneda basándose en todo esto que tenían, el oro, la plata, todo esto que tenían ellos, y bueno, todas las especies y estas cosas. Entonces, la dinastía de los Qin proviene de Corea de Manchuria. Son fuertes en el norte de Corea, Japón y Mongolia. Herederos de los guerreros mongoles y de cualquier país que termine en Stan. De ahí, Afganistán. Y si esto les suena a ustedes curioso, mírenlo para que vean. De Afganistán, Pakistán, Uzbekistán y todos los que terminan en Tan. ¿Dónde fue la guerra del Golfo? ¿A quiénes atacaron? ¿Por qué? Ahí tienen ustedes respuestas a muchas cosas, que las van a tener más adelante muchas más respuestas. ¿Y eso no les recuerda entonces la guerra del Golfo, incluso las subsecuentes guerras? La familia del dragón blanco tiene vínculos estrechos con las familias reales europeas. Esto tengan ustedes bien en cuenta. Creen en un gobierno mundial y en la línea de sangre hereditaria, monarquías, todo esto. Están dirigidas por los ancianos chinos y se creen los protectores del mundo. Ellos viven en la ciudad prohibida China. La ciudad prohibida de China es donde vive la sociedad del dragón blanco. Ellos se creen inmortales. El dragón blanco representa a los guerreros que obedecen las reglas de la caballería y el cuchillo, es decir, nunca darán el primer golpe. Yo no estoy diciendo, y déjenme parar aquí, no estoy diciendo que todo esto que estamos hablando, que la gente asocia con Nesara Gesara y todo lo que viene, sea realmente como es. Yo les estoy diciendo la información que ustedes pueden buscar, la información que está en libros, la información que está en la internet, la información que está donde quiera. Existe una persona que creó el Nesara, existe el patrón oro, existió el patrón oro, lo eliminaron en el 71, pero existió hasta el momento. El oro, como un material sumamente valioso, existió la dinastía China Qing, existió el Partido Comunista Chino, que fue quien lo eliminó, y por supuesto, a raíz de que los eliminan, ellos crean esta sociedad internacional del dragón blanco para recuperar sus riquezas. Lo están creando desde 1911-12, más o menos por ahí. Entonces ellos son guiados por las reglas de la caballería y el buchido, es decir, nunca darán el primer golpe, nunca atacarán a las mujeres, a los niños, y ahora entienden por qué la preocupación de ellos en recuperar los niños abusados. Eso está dentro de sus estándares de comportamiento. Y a los no combatientes tampoco los atacarán. Defenderán a los débiles y a los oprimidos. Aquí podemos hacer una definición que quizás estemos caminando más allá. Y esto se los voy a decir y tómenlo como ustedes quieran. Ellos también se dividen en Illuminates gnósticos, que son los que creen que tienen toda la sabiduría, pero que alguien se las dio. Esos son los Illuminates gnósticos, que creen en el conocimiento revelado por un poder superior. Tienen una lucha a muerte con los Illuminates pedófilos y satánicos. Esta es la información que hay y yo se las transmito. Ustedes la aceptan o no la aceptan, pero esto es lo que hay. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene todo esto que ver con la lucha actual? Pues simple. Cuando la dinastía Qing se fue de China, cuando la derrotaron, la dinastía Qing tomó todo el oro que ellos tenían, todo el oro que guardaban, y lo que se conoce como los bonos chinos, o sea, que eran los bonos que se hacían, donde yo tengo un respaldo en este oro y yo te estoy haciendo un pagaré a ti para que tú, me des el dinero, yo poder trabajar con este dinero y tú te quedas con esto y en un momento te lo voy a pagar. Ellos pusieron este dinero aquí, en los Estados Unidos. Pusieron ese dinero al cuidado de la Reserva Federal. Y entonces, porque era el banco poderoso que había en ese momento, entonces lo pusieron aquí al cuidado de la Reserva Federal y lo pusieron al cuidado de los bancos de este país. ¿Y qué pasó? Establecieron tres periodos de pago, 3 plazos de pagos. A los 30 años, a los 50 años, a los 70 años, algo así más o menos. Estos plazos nunca se cumplieron por parte de los que han estado en el poder hasta ahora. Las arcas de la Reserva Federal tienen el oro, o se supone que lo tengan, y este es privado. Estos bancos son privados, ellos tienen el oro. ¿Qué hicieron ellos? Con este oro de la imperio de la dinastía Qing, ellos han estado trabajando todo el tiempo. Se quedan con el dinero y le empiezan a imprimir ustedes billetes sin ton ni son.
Ellos hacen uso de ese dinero como han querido durante este tiempo. Y ni siquiera, señores, le han devuelto. Dicen que estaban empezando a devolverles, yo no les puedo asegurar, por ahí dicen que se estaba empezando a devolver. Entonces, coincidentemente, cada vez que tocaba un momento de devolver ese dinero, pues se hablaba del patrón oro. Cada vez que tocaba el momento de devolverlo, se hacía referencia a utilizar el patrón oro. ¿Por qué? Porque este dinero, entre las cosas que se estaba diciendo no era que la totalidad había que devolverla, sino que había que ponerla en función del crecimiento de la humanidad. Y eso es lo que se trató de hacer en algún momento. La tercera etapa y última para devolver este dinero se cumpliría el 9 de septiembre del 2001. Y por eso es que aquella señora, el 11 de septiembre, perdón, que aquella señora que ustedes vieron ahí arriba, que fue la que comentó, habló y hizo más público la teoría del Nesara, decía que ese día a las 10 de la mañana se iba a entregar lo que decía los fondos de la prosperidad. Y los fondos de la prosperidad se refieren porque es este dinero del Imperio Qing que estaba guardado en la Reserva Federal y que debe utilizarse, o sea, no es un dinero que se va, yo saco el oro y lo pongo, no, vamos a ponerlo en función, y así es como dice lo que ellos hicieron, vamos a ponerlo en función de todo el mundo, vamos a crear el patrón oro nuevamente. ¿Por qué hacen esto? Porque es la manera que ellos tienen de derrotar a quienes los derrotaron a ellos. Esto es un problema de tú, vencimos la guerra, yo te voy a vencer. Ahora, ¿y de qué manera te voy a vencer? Atacándote por donde tú eres más débil. ¿Y cómo tú eres débil? No teniendo dinero para producir. Entonces, así es como están funcionando la cosa. Repitamos, no quiere decir que 100% todo esto sea verdad. Yo le estoy diciendo cómo es para que ustedes entiendan. Ustedes aceptan lo que ustedes quieran de esto y lo que no, no lo acepten. Yo les cuento la historia como está contada. Ya saben que la historia, como dice un proverbio africano, la historia la cuenta el que ganó. Si la contara el león, fuera distinta a la que cuenta el cazador. Más o menos así dice. Entonces dice, el mensaje fue claro con lo que pasó en septiembre de ese año. Ni oro ni intereses. No vas a recibir nada. Todo desapareció. Y por supuesto hubo algunas desapariciones previas. Y ustedes saben, quien hablaba de esto era ¿quién? El presidente de la CAR. ¿Qué sucedió? Que en 1999, pues antes del 2001, que era la fecha, pues este señorito desapareció, el hijo de él, y nunca más se supo. Él era el que podía explicar la información sobre estas cosas, ¿no? Y hubo otras desapariciones también. Ante esta estafa comenzó su preparación, o sea, la preparación de la Sociedad Internacional de Dragón Blanco, comenzó la preparación para ir a la total destrucción de estos personajes que nosotros ya conocemos como el Kaaba. ¿Con qué lo iban a asegurar? Con la paciencia de la Sociedad del Dragón Blanco y todos los que conforman los dragones blancos. Paciencia y planificación política y comercial con alianzas estratégicas. Ellos crearon una agenda a largo plazo y esta tuvo una ramificación. Se introdujeron en universidades chinas para investigar, o sea, investigaban para ellos. Ellos pagaban con el dinero que tenían, pagaban en las universidades chinas de alguna manera porque tenían las estructuras para ellos poder hacer sus propias investigaciones desde su sede en la ciudad prohibida. Para investigar, o sea, investigaban para ellos utilizando las instituciones de sus enemigos. Con la llegada de la computadora cuántica, con la llegada de la información cuántica, que aparentemente para nosotros llegó en el 2019, pero eso no fue así, llegó mucho antes, el sistema de computadoras cuánticas que ellos han desarrollado, y les digo, China es el número 1 en el concepto de computadoras cuánticas. Cuando en el 2019 la gente de Google y IBM sacaron las computadoras cuánticas que tienen, ya hacía mucho tiempo que las computadoras cuánticas estaban funcionando. Pues el plan dio un gran avance. Con las computadoras cuánticas el plan de ellos dio un gran avance, porque ya tenían en mente poder poner la información de los bancos, poderla absorber, poder hacer lo que ellos quisieran sin que le siguieran los rastros las otras, la gente que está, vamos a decirlo así, el mal. ¿Por qué? Porque las computadoras que hasta ahora nosotros pensamos que son lo más grande, el ultrasulto de todo lo más grande, estas computadoras, por ejemplo, de Microsoft, un grupo de computadoras de Microsoft demorarían 1000 años en resolver una solución que las computadoras cuánticas pueden hacer de 3 a 5 segundos. Tengan una idea de la rapidez de una computadora cuántica. Sobre todo porque tienen una gran seguridad, porque tienen 2 puntos. Usted saca de aquí la información y la trae aquí
y cuando la recibe aquí, este la tienen y este también. O sea, los dos puntos intermedios conocen de la información y dónde se perdió en el medio. Por eso es que son tan seguras. Estas computadoras que dieron tantos 11 fueron en trabajos conjuntos de patriotas americanos y los chinos supervisados por la Alianza China. O sea, hay chinos supervisados por la Alianza China. Ahí ustedes entienden ahora y pueden comprender por qué, por ejemplo, cuando salieron aquellos videos del hijo del señor que está ahora ahí en la casa, ¿por qué los sacó? Los videos estos, ¿por qué los sacaron? Y dijeron los chinos, bueno, pero si los chinos son comunistas, ¿por qué van a atacar a este hombre si son amigos? Porque no son ellos. Es la Sociedad del Dragón Blanco que se dedicó a infiltrar. Y ellos son los que tienen los videos. Ellos son los que les han hecho grabaciones a todas las personas. Ellos son los que están trabajando. Y usted dirá, bueno, pero ¿no era el señor de la DT? Es que el señor de DT trabaja con ellos. O ellos usaron al señor tienen al señor de DT respaldándolo. Por eso, señores, es que ustedes ven que este señor sale a la calle con tanta fuerza, aparentemente es porque están ayudados por esto, por la alianza. Y eso se ha mencionado, o sea, no lo estamos diciendo aquí para que ustedes se lo crean, eso se ha mencionado. Por ejemplo, cuando en 2019 IBM y Google mostraron sus computadoras cuánticas, ya la alianza tenía las suyas en función desde el 2018 y se valieron de los países del BRIC. Los países del BRIC que son Brasil, Rusia, India y China, y se le agregó últimamente South Africa. Estos países se unieron para crear el vínculo de transmisión. Yo les estoy diciendo lo que dice. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les digo lo que hay aquí de información. El BRIC. Estos son los países que forman el BRIC. En estos momentos hay 200 y tantos países que quieren formar el BRIC. Estos fueron los originales. Han tenido conferencias, han tenido de todo, o sea, a raíz de todas estas organizaciones que se han dado, ellos han salido de ahí. Y ellos han tenido incluso reuniones aquí en los Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora, para montar el vehículo de transmisión se necesitaba, perdón, ya cuando hablo mucho me da por estornudar. Se necesitaba algo nuevo, que no podía ser lo tradicional. No podían correr el riesgo de pasar la información de estas computadoras por los sistemas que ya existían. Entonces, ellos comienzan a ver de qué manera pueden desarrollar una fuerza, algo que los lleve ahí. Y de ahí sale la fuerza aeroespacial. ¿Por qué? Porque deciden, o sea, en un momento el BRIC pensó en pasar un sistema en el 2012. Ellos querían pasar un sistema de fibra óptica submarino para la comunicación entre estos países, entre los países del BRIC. Pero, bueno, en algún momento ellos se unieron y dijeron, bueno, pero mejor lo hacemos de manera satelital, por encima, porque por debajo lo pueden coger, vamos a hacerlo por encima. Entonces, es cuando estos países, ahora recuerdo, Sudáfrica se unió en el 2011, Sudáfrica, ellos, ¿qué hicieron? Lo mandaron por arriba, utilizando determinados puntos que existen ya por arriba de las transmisiones anteriores, de la nube de las transmisiones anteriores. Ahora, este cambio se hizo supuestamente, señores, en cuestiones de segundo. Estos países del BRIC y algunos otros mandaron satélites determinados, que son los satélites que tienen, pero algunos no es que lo hayan mandado específicamente para esto, ellos tienen satélites para otro tipo de transmisión, pero de alguna manera ellos se hicieron dueños de determinados satélites. Y tengan en cuenta algo. ¿Por qué el presidente de ET hizo tanto énfasis en la fuerza que creó la Fuerza Aeroespacial? Justamente quizás sea para vigilar esto que está en el aire. Entonces, tenemos otros países que se quieren sumar al BRIC, que les voy a enumerar solamente algunos. Tenemos Afganistán, Argentina, Indonesia, México, Turquía, Egipto, Irán, Nigeria, Siria, Sudán, Pakistán, Bangladesh y Grecia. Son países que se quieren sumar al BRIC. Entonces, la alianza entró de la manera muy simple. Ellos controlaron esto de los satélites, o sea, estaba el BRIC, estaba la alianza, y ellos quieren lo cuántico
y el BRIC le suministró lo que eran los puntos satelitales. Supuestamente las familias reales chinas han plantado su interés en pagar los bonos de oro. Ya vamos a otra parte. Ellos quieren, o sea, ustedes recuerdan que hay unos bonos, yo te doy este bono y bueno, en algún momento cuando yo recuerde mi retorno para atrás yo te lo voy a pagar. ¿Qué pasó? Que los bonos empezaron a circular a diestra y siniestra y llegó un momento en que había hasta bonos falsos, por eso se han creado algunas comisiones para ver qué bonos son los reales y no. Entonces ellos dijeron que lo iban a pagar, estos bonos falsos. Llegó un momento en que ya no era Estados Unidos quien le debía a China, sino ya era China quien le debía a Estados Unidos. O sea, hay una interrelación entre los dos países de yo te debo y tú me debes, que en algún momento esta devolución que hay en el medio no sería, como ya les contaba, no sería exclusivamente para yo te estoy devolviendo cuántica de oro que tengo, estas oncitas de oro que tengo aquí, porque yo te las debía, ¿no? No, ese dinero se va a poner en, supuestamente, hacer un banco, una reserva mundial para poner a disposición del crecimiento de todo el mundo. Por supuesto que ellos van a tener también, pero en la medida en que ellos progresen sus países, van a progresar, porque como ellos van a llegar a dominar un país o a interferir en un país si no tienen con qué producir, porque el dinero pertenece al cabal, no pertenece a ellos. O sea que todo esto sería parte del plan. Vuelvo y repito, señores, esto es una información que está ahí, que usted la puede comprobar. El BRIC existe, quien creó NESAR existe, el sistema cuántico existe, el oro existe, el patrón oro existió, se quiere volver a recuperar, toda la información está ahí. Yo no estoy dando ninguna información que sea utópica que yo saqué de mi cabeza, yo estoy dando información que está ahí, usted la cree o no, es profesión de cada cual. La ciudad prohibida existe, la asociación de los sombreros blancos existe, la asociación del dragón blanco existe, todo está ahí. Ahora vamos a la otra parte del plan. Y casualmente, señores, hace cuestión de creo que 2 días o 3, se sacó un documento que era secreto, donde se dice que estas dos familias están estrechamente unidas. Tenemos otro país, que no es solo China, que además son familias. Y este país es Filipinas, que en su momento la riqueza de Filipinas estuvo y se llamó la isla más grande que la conforma, Maharlaki. Supuestamente Maharlaki era la isla, las fotos que hay es de una Filipina súper opulenta, señores, pero también en algún momento llegaron y destruyeron lo que era Filipinas y lo hicieron lo que es ahora la pobreza que tiene Filipinas, siendo un país en estos momentos, según la información que hay, es un país extremadamente rico. Un país que tiene muchísimo oro. Este oro está guardado supuestamente una parte de ella en Suiza y otra parte está guardada en un banco en Filipinas del que nadie habla porque nadie lo puede tocar. Porque está bajo una compañía que se llama Yol, creo, inglesa, que es quien está guardando este dinero y nadie lo puede tocar hasta tanto no aparezcan los herederos de este dinero. Y ya los herederos han aparecido, lo que no le han dado el permiso para que sea. Ellos quieren poner este dinero igual a disposición del mundo para desarrollar lo suyo y a todos los demás, porque así es como se puso el dinero. Este asset se puso precisamente con ese objetivo. Este dinero, vamos a decirlo por ahí, hay una foto que se le hizo al Felipe II, que ese era el nombre europeo, Felipe II, pero su nombre en Filipinas no es ese. Pero bueno, esto se llama Filipinas. Esto se llama Filipinas y el Talano Gold. Es como se llama, como es conocido. Filipinas y el Talano Gold. Y ahora les voy a explicar. En 1998 se hizo una estatua a King Luisín Tagón, Talano, también conocido como Felipe II, cuya estatua está mirando al Central Bank de Filipinas, que es la aduana. Esto se hizo en el 1998 y en el 2000, para que tengan una idea ustedes, la reina Sofía fue a la celebración del centenario de Filipinas y develó la estatua. Se dice que allí en ese banco la princesa Enimesia Villamor depositó el Ghost Assets destinado a todos los que llevaran su nombre y para quienes libraran la tierra de los satánicos. Eso es lo que lo cuentan los filipinos que están en esta obra. Por eso es conocido como el Hidden Gold. Supuestamente toda la historia viene de José Rizal, que es el hijo
de Ferdinando VII, conocido como padre Antonio Díaz y Severino Santa Rosa. Se dice que Filipinas fue un país de muchísima opulencia, conocido como Maharlika, ya se lo estaba diciendo. Como ya sabemos que la historia desaparece, pues este es uno de esos casos. Desapareció Maharlika, por eso quieren volver a nombrar Filipinas como Maharlika. Se cuenta que hay documentos que hablan de opulencia de Maharlika, después usurpada por los japoneses. En algún momento los japoneses estuvieron allí, y la historia cuenta que la esposa de este rey Ferdinando, Margaret MacLeod, que proviene de una familia irlandesa, casualmente el mismo apellido que tiene la mamá de DT, MacLeod, y que al adoptar ella a uno de sus nietos, este se casó con su nombre. Este se casó a los 40 años con otro descendiente que se llama Elizabeth Oberberg MacLeod, una austriaca. En 1898 el príncipe Julián MacLeod, Tawan Talano, que así es como se llama, se casó con Elizabeth Oberle MacLeod y sus herederos le dio a sus herederos, siendo sus herederos don Esteban Benito Talano y Benito Talano. Se dice que antes de morir el príncipe llevó su herencia, el Tabun Gold, a la ciudad del Vaticano y la depositó en un Trust of the Holy See, escoltado por el padre Roberto Ayres, que se supone que este padre Roberto Ayres pudiera ser el padre Antonio Díaz, porque este señor se cambiaba mucho el nombre por la variedad de nombres que usaba. Este oro destinado al pueblo filipino ha sido negada su devolución, y aunque se ha perdido una cantidad por el camino, en aquel entonces el padre Antonio contrató a un abogado. Señores, esto está en papeles. Esto no es que yo lo esté contando. Esto se lo agradezco muchísimo a tía Mía, una de nuestras increíbles personas que nos escuchan, nos siguen y me ha mandado mucha información. Yo he tratado de resumir todo lo que ella me ha mandado, pero le agradezco muchísimo, muchísimo la información sobre Filipinas. Yo les voy a decir solo algo. Yo viví durante un tiempo en un país del medio este, o sea, del Middle East, en el cual los filipinos son llevados a ese país como trabajadores. Yo viví en Saudi Arabia, fueron llevados allí como trabajadores en la casa, qué sé yo, en las clínicas. Ellos no reciben la nacionalidad de ese país nunca, son contratados para salvar la economía de su país, como hacemos muchos, como hacemos los cubanos, como hacen los mexicanos, trabajan en ese país para mandar el dinero al suyo. Son unas personas extremadamente inteligentes. Son las personas que realmente para mí llevan ese país, son extremadamente inteligentes, muy, muy trabajadores, una gente con muchísima disciplina. Yo admiro muchísimo al pueblo filipino, lo admiro extremadamente, la verdad. Bueno, este oro destinado al pueblo filipino ha sido negado a su devolución, y en que se ha perdido una cantidad por el camino. En aquel entonces el padre Antonio contrató a un abogado joven que sería Ferdinando Marcos. Ferdinando Marcos fue presidente de Filipinas. Y casualmente, porque aquí las casualidades se entrelazan mucho, casualmente, señores, cuando se habló del fraude del noviembre 3 en este país, se determinó que una de las grandes cosas que se hicieron fue precisamente intervenir en las elecciones. ¿De dónde? De Filipinas. Esa misma compañía intervino en las elecciones de Filipinas. ¿Por qué? Porque en Filipinas es otro de los países ricos. Y en un momento, se le encomendó, vamos atrás, se le encomendó a este padre Antonio Díaz que trajera una parte del dinero del Vaticano. Él contrató para ello un abogado que se llamó Ferdinando Marcos, que le hizo la familia Talano. La familia Talano le pidió que hicieran esto, y ellos iban a cobrar un 30% de los 640.000 toneladas de oro depositadas en el Vaticano, cuando trajeran una parte de esto. El 15 de noviembre de 1985, y esto está todo escrito, Wall Street declaraba que las 2/3 partes del oro del mundo estaban en Filipinas Maharlika. Esto lo dijo, fíjense bien, Wall Street Journal en 1985. O sea que lo que estamos hablando aquí tampoco es una utopía. Está ahí en papeles. Entonces, estos señores se convirtieron, Antonio Díaz y Ferdinando Marcos, se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Imagínense ustedes.
el oro no ha sido devuelto en su totalidad. Y Ferdinando Marcos en su momento trabajó con Ronald Reagan. Por eso yo les digo a ustedes que cada vez que hay una coincidencia de esto, para un proyecto que pretendía ser el dólar asiático, la moneda más fuerte por el respaldo en oro que tiene el proyecto, y se llamó Anne Vagonés Liupán. Y 250 sets de gold fueron enviados a diferentes países. Un set de gold incluye 3.500 toneladas de oro. Uno de estos lugares a donde fue enviado fue a Irak. Y ya ustedes pueden imaginar qué pasó y por qué Saddam Hussein de historia. Hasta ahora hemos hablado de dónde está el oro y con el cual se cuenta para trabajar. Supuestamente está el de Maharlika, el oro que está en el Vaticano. Asócienlo con todo lo que está pasando ahora. O sea, no estoy diciendo que todo esto sea verdad. Yo les estoy dando a ustedes informaciones para que la tengan. El que debía estar aquí, que ya sabemos que desapareció, y se está usando, pero la Sociedad del Dragón Blanco, que está detrás de todo esto, pues están trabajando para que esto salga a la superficie. Ahora ha llegado el punto nosotros de entender qué sucede con Nesara Gesara. ¿Por qué Nesara Gesara fue una teoría que se habló en un momento determinado en 1996 y sirvió para la proyección supuestamente de lo que se quiere lograr? Es importante porque este proyecto ha unido a los países dueños de la riqueza, porque es el proyecto que mejor pone en efecto los cambios necesarios una vez que se recupere el oro y se elimine la élite satánico-pedófila. Reduce las diferencias y dobles estándares de vida en la población. Esto es lo que plantean. Bueno, Nesara Gesara plantea muchísimas cosas. Ustedes lo podrán leer. Al menos el proyecto que tiene está ahí. El proyecto, lo que dice el proyecto. Ya saben con qué se cuenta para hacer el proyecto supuestamente. O sea, si este proyecto fuera real, si este proyecto se pusiera, el Gesara, a funcionar, ¿con qué contaría este proyecto? Pero lo primero que hay que hacer es ¿qué hay que eliminar? ¿Qué pide este proyecto para eliminar? Lo primero que pide este proyecto es precisamente que se elimine a la fuerza esta del mal que, les gusta trabajar con los pequeños, les gusta hacer cosas con los pequeños. Esto es una de las primeras cosas que se pide. Entonces, ¿qué proyectos, qué hay dentro de esto? Entre otras cosas, muchísimas, pero yo les voy a decir algunas. ¿Qué eliminaría? Reduciría las diferencias y dobles estándares de vida de la población, eliminaría el trillón de deudas públicas y privadas, retorna el control del dinero al pueblo, reduce el costo de vida, nuevas leyes bancarias, 500 billones en puestos de trabajo, reemplaza el incontact con el fee tax, lleva a un nivel superior al intercambio de altos salarios, el intercambio. O sea, cuando usted intercambia, pues por supuesto está intercambiando con dinero constante y sonante. Altos salarios para los trabajos industriales. Elimina la inflación y muchísimas cosas más. Ahora, esto dice, ¿qué no hará inmediatamente? No eliminará de los salarios los pagos por Social Security y Medicaid. No eliminará los taxes institucionales con 2 o 3 cosas más. Ahora, ¿qué se haría de momento? Según el documento, señores, según el documento. Se eliminaría 1 trillón de deudas personales y 1 trillón de deudas públicas. ¿Por qué se habla de eliminar las deudas? Porque usted está pagando deudas, supuestamente, usted está pagando deudas sobre un dinero que no existe, sobre un dinero que no tiene valor. Entonces, al final, a usted no le prestaron nada, porque a usted le prestaron algo que fue utópico y usted compró algo que tampoco tenía valor. Entonces, a lo mejor usted compró este bolígrafo que yo tengo aquí por $20, $5, $10. Los hay bolígrafos así de caros, no este precisamente. Y realmente el costo de este bolígrafo sería lo mejor en una moneda que no fuera el dólar, vamos a pensar que es otra moneda que no fuera el dólar, que está respaldada en oro. A lo mejor, imagínense si el oro costaba 35. Imagínense ustedes, si una onza de oro costaba 35 dólares. Y esto no equivale a cuánto puede equivaler esto en onza de oro, señores. Pues cuánto le costaría a usted esto. Milésima de centavos. No lo que usted pagó por ello. Entonces, ¿por qué va a pagar una deuda que no tiene?
porque va a pagar algo que usted compró cosas que no tienen valor. Y además, supuestamente según esta teoría, hay suficiente dinero, suficiente oro como para poder pagar todo esto que está aquí. Entonces, bueno, se eliminaría 1 trillón de deudas personales y 1 trillón de deudas públicas. La opción de diferentes monedas que se pudieran utilizar, el free market, y aquí quiero pararme. ¿Qué sucedió hace unos días con la entrada al Wall Street? Bueno, que entraron en la bolsa de valores y empezaron a comprar propiedades. ¿Qué es lo que ha devenido con todo esto? Bueno, probablemente devenga el free market. Impresión de certificados de oro y plata. Usted puede hacer sus propios certificados. Usted imprime el certificado en base a oro y plata, no un certificado que ya... Usted ve las cosas de los certificados por ahí y usted dice, pero ¿qué? Esto existió hace muchos años, ¿no? Usted pudiera hacerlo ahora. Usted pudiera comprar el oro y la plata y hacer un certificado, dejárselo, por ejemplo, pagar con ello o dejárselo a alguien de su familia en el futuro para una herencia. Cuentas de cheque contra oro y plata serán prohibidas. Se elimina el FDIC, que eso es todo lo que le cobran a usted con los bancos. Horas de trabajo no productivos se eliminarían. Por eso la gente dice, oh, vamos a vivir mucho mejor. O sea, porque usted está trabajando para no hacer nada, para llenar horas, para que le paguen por algo. Cuando usted ese tiempo lo puede utilizar en otra cosa, a lo mejor llega a su casa y siembra 4 flores, 5 matas, y esas 5 matas usted las vende. O sea, ¿para qué va a estar en una oficina haciéndose que está llenando papeles y durmiendo o viendo su teléfono, cuando en realidad usted puede llegar a su casa y hacer algo, hacer un dulce, venderlo, producir otra cosa que hace falta que usted produzca? Esto es lo que dice esto, ¿entiende? No taxes personales, una moneda con un valor fijo. Ya vimos que esto existió antes de que en 1971 estuviera Nixon dando su discurso y hiciera el Nixon Shock, que eliminó totalmente el patrón oro, para lo cual se apoyaron muchísimo informaciones, como siempre, este control a través de los Mockingbird, que tiene este sistema del Mockingbird, que tiene los señores del cabal, para dar información diciéndole que el oro no era importante, que más importante era el petróleo, que con el petróleo se hacían muchas cosas y con el oro no, que usted podía hacer desde una saya hasta una medicina, la comida. O sea, le llenaron su vida de petróleo. Usted se comía hasta una mantequilla donde había petróleo, una margarina para cocinar que tenía petróleo, pastillas con petróleo, ropa con petróleo. O sea, todo se lo hicieron en base al petróleo, que no deja de ser importante, pero no para eso. Entonces, taxes fijos cuando sea al 14%. Era lo que yo les decía al principio. Lo que hacen muchos países, ponen un tax fijo y ya, usted pagó estos taxes y punto. Leases y renta no taxes. ¿Por qué los leases y las rentas no tendrían taxes? Por una sencilla razón, señores, porque es una propiedad que se reutiliza. Entonces, si usted está pagando taxes cada vez que llega un inquilino o alguien le hace un lease a algo, pues ¿cuánto dinero usted está ganando por un solo objeto? Eso es injusto. O sea, tenga usted en cuenta que usted pues va a una casa, le hace el lease a la casa y usted está pagando taxes por esto. Pero usted está pagando taxes todo el tiempo. Usted va y renta su casa y tiene que pagar taxes por la renta. Usted va y compra algo y tiene que pagar algo por esto que usted va a utilizar, pero lo va a utilizar otra persona y otra persona, otra persona. Entonces, usted está pagando, esa propiedad está recibiendo una cantidad de dinero que no lo vale. Al final no lo vale. Por supuesto, otra cosa que dicen es que, yo se lo simplifiqué así, las negritas ocultando no existirán más. No taxes de negocio, en financiar el plan es enorme. Y bueno, ya sabríamos que hay demasiado respaldo con esto, porque se estarían haciendo préstamos supuestamente para que las personas pudieran implantar negocios. Lo que se quiere hacer supuestamente es que cada persona, o por lo menos los que más puedan, desarrollen más el incentivo del negocio y no trabajar para una institución específicamente. Ok, usted tiene negocio, usted contrata a 2 o 3 personas, pero eso no significa que todo el mundo tenga que trabajar. O por ejemplo, como ya lo trató de hacer DT en su momento, eliminar ciertos puestos de trabajo del gobierno que son inservibles. Ya sabemos que son burocráticos, sistemas burocráticos. Para eso eliminó prepeleos, eliminó una serie de cosas y entre ellos, pues por supuesto, eliminó muchísimos puestos de trabajo y se suponía que en el segundo mandato eliminara muchísimos más. Ahora que se ha venido haciendo, pues bueno, ya vemos que el sistema cuántico de protección para los bancos
La eliminación de estas personas malas que están por ahí se está trabajando de un sistema internacional, señores. Se está trabajando a nivel internacional porque una de las cosas que pide también supuestamente Nesara y Gesara era la liberación, es la liberación de la información. ¿Por qué? Porque existen muchísimos patentes de cosas que se han realizado. Vamos a ir atrás un momentico. ¿Por qué la liberación de la información? Porque en la liberación de la información hay mucha, porque es su interés. Porque ahí saldrían muchas de las cosas bajo las cuales se podría acusar a la gente mala de la película por ahí. ¿Por qué la liberación de las patentes? Porque es injusto que usted le esté pagando a esa gente mala por una cosa que usted pudiera lograr. Y una de estas cosas es sobre todo en la medicina, señores. Las grandes farmacéuticas, que es algo que te atacó muchísimo, las grandes farmacéuticas crean, y ahí está el señorito chiquitico ese que siempre estaba dando su discursito cuando lo de la enfermedad. ¿Qué sucede? Que las grandes farmacéuticas crean las enfermedades, crean la medicina y la nueva enfermedad. O sea, usted, fíjese que todas las medicinas dicen, esto puede que le enferme otra cosa. Por supuesto, usted va para el médico a curarse esto, le mandan esto, usted se enferma del otro, le mandan lo otro, y usted es un eterno consumidor. Por eso las medicinas se llaman drogas, porque usted está eternamente consumiendo drogas una y otra vez. Eso es lo que ellos quieren para usted, eso es lo que usted está haciendo y eso es lo que usted está consumiendo. Los médicos antes no mandaban tantas medicinas. Los médicos antes curaban con un reducido grupo de medicinas y con eso usted solucionaba 700 problemas. Ahora cada cosa tiene una medicina. ¿Por qué? Porque lo van envolviendo a usted más. A usted le mandan, hay personas que se toman 10 pastillas para un padecimiento, porque una cosa cura una, otra cura la otra, otra cura la otra, y entonces nos va desgastando, o sea, el ser humano se va desgastando. Otra de las cosas es el desarrollo de la agricultura, recuperando a los dueños de la tierra su propiedad y volviendo a los cultivos básicos. Los cultivos básicos sin la necesidad de las cosas creadas científicamente, supuestamente para repartir comida, porque era mucha gente y menos producto. Señores, nada más que miren a su alrededor, cuánta tierra sin producir hay. Vamos a África, cuánta tierra sin producir. ¿Ustedes creen que cada esquina de África hay un habitante? No, señor. La gente se acumula en un lugar, ¿por qué? Porque es donde está donde ellos llevan la producción, donde ellos llevan el supuesto desarrollo. Entonces la gente va de las áreas productivas allí, ¿por qué? Porque no le ofrecen la posibilidad de producir. Entonces por eso pasan estas cosas. Bueno, con esto ya les quiero concluir. Yo sé que hay muchísimas más cosas que decir, pero yo quería hasta el momento, en este proyecto que tenemos, estábamos hablando al Esquillo y yo le estaba diciendo que lo que básicamente me iba a tomar la responsabilidad hoy de decirles, porque ya él se tomó la responsabilidad de hablar básicamente sobre lo que era Nesara y Gesara. Yo lo que quería era fundamentalmente llevarlos a ustedes, como casi siempre trato de hacer, llevarlos a ustedes al conocimiento. A mí me parece, si existe o no existe, no sé, señores, pero yo soy muy partidaria de pensar, como dice este profesor que creó la teoría de Nesara, el conocimiento es poder. Usted toma el conocimiento en sus manos, usted lo valora si quiere aceptarlo o no aceptarlo, pero de lo que sí le puedo decir, señores, es que ahí están las cosas. Usted puede ir a buscar cada uno de estos detalles de información y usted lo va a recibir. Cuando alguien le pregunte a usted por qué el oro, usted debe saber por qué el oro, ¿no? O cuando se lo quiere explicar a alguien, usted debe saber, porque a cualquiera le puede decir, bueno, ¿por qué no otro? ¿Por qué no el platino? ¿Por qué no el uranio? ¿Por qué no otro? Bueno, usted le puede explicar por qué el oro, porque el oro no tiene yacimientos, o sea, no produce más oro. Si alguna vez hubo patrón oro, usted ya sabe por qué sí hubo patrón oro y funcionó de maravillas. ¿Por qué se quitó el patrón oro? Y usted sabe por qué. ¿Qué significa la alianza? Cuando alguien le habla a usted de la alianza, usted sabe qué cosa es la alianza. La alianza no es una cosa utópica, es una cosa que existe, que está ahí, que está descrita, que puede tener sus características buenas o malas, las tiene. ¿Que es verdad que está actuando? No sabemos. ¿Que está respaldando al Señor? Yo lo único que siempre digo, señores, es que ustedes recuerdan lo que le pasó al presidente de la CA. A este señor ha ido a dar discursos, no montándose en un carro, no paseando por la calle, que bien lo podían haber matado cuando pasó en su primer mandato, no paseándose por la calle solamente, ha dado discursos a públicos enormes, señores, ha estado en disímiles lugares, señores, en disímiles lugares, y no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Quién lo protege?
no sabemos. No podemos descartar esto. Lo digo porque hay muchas personas que dicen que si ya estamos hablando de Nezares y Sara, pues ya no estamos en la tónica, ya no es para respetarnos. Esto no es un problema de hablar de Nezares y Sara. Yo le estoy dando los puntos, pueden buscar más información abajo que les va a poner el video. Lo que estamos únicamente diciéndoles a ustedes, esta es la información, nútrase de información, haga lo que quiera con ella, pero cuando le hablen, no haga, no sé, no conozco, ya usted conoce, ya usted sabe, ya usted tiene ahí. Existen dos grandes fuentes de oro en el mundo que están ahí. Supuestamente la Asociación del Oro dice que ese oro existe. Hay papeles, se los estamos mostrando, hay papeles, hay documentación, hay de todo, que ese oro está ahí, hay bonos chinos circulando, ustedes los vieron en algún momento, hay dinero circulando, existe el tesoro de Tagun Talano, existe, bueno, toda la información está ahí, ustedes la pueden buscar, la pueden pensar si sí o si no, pero está ahí la información y es importante. Si existe el oro está ahí, hay que ponerlo en función, hay que ponerlo en un banco, hay que ponerlo a trabajar para el desarrollo de la humanidad y dejar a un lado a esta gente que nos han hecho creer una realidad que no es la que existe, que nos han borrado la historia, que nos han eliminado, que han eliminado edificaciones para creer que nosotros no hemos desarrollado lo suficiente. Ahí está todo. Yo se los dejo, señores, ahora me despido, busquen la información, estudien, analicen. Aquí nos tienen para siempre, para nosotros cualquier pregunta nos las pueden hacer. Aquí estamos para darles a ustedes la información siempre que se pueda de la mejor manera posible. Me despido, besitos gordos para ustedes, denos un like, vayan a ID News 67, donde también vamos a hacer algo así con otros países para irles explicando. Y nada, se les quiere mucho, un adiós y nos volvemos a ver. Gracias.